Bueno, hagamos un poco de historia del transporte público en Morelos. No siempre el transporte público ha sido como lo conocemos. Esto tiene un poco de historia. Nos tenemos que remitir a la década de los 80, específicamente al gobierno de Lauro Ortega Martínez. Él gobernó entre 1982 y 1988. Antes de este gobierno, durante este gobierno, el servicio de transporte público en Morelos era operado por permisionarios. En 1985 hubo un intento de municipalizar el transporte y vino el primer encontronazo del gobierno con líderes transportistas. El gobernador Lauro Ortega entonces decide liberar las concesiones sin una declaratoria de necesidades previa, fue una decisión gubernamental, genera la creación de múltiples rutas desde entonces, y aparecen las 20 rutas actuales, por lo menos las que conocemos desde entonces, que hoy operan con microbuses en Cuernavaca y ya la zona metropolitana. Aparece también la ruta interescolar, la CTM, la ruta de la CTM, y se llegaron a autorizar hasta 50 concesiones por cada derrotero. Lo que, al paso del tiempo, para muchos, en lugar de fomentar orden, competencia y mejoramiento de servicio, ha, digamos, sentado las bases de una organización que al tiempo no precisamente parece ser lo indicado. Son análisis que se han hecho a lo largo del tiempo. Este modelo de concesión se otorga un gran número de permisos, permite a ciertos líderes transportistas pues formar las organizaciones. Hoy hay aquí en esta mesa 3 líderes transportistas. En un momento los saludo. La evolución, y desde entonces, bueno, pues hoy lo que estamos discutiendo en esta mesa, y comenzaremos, espero, sea un proceso de análisis, de diálogo para irnos entendiendo, es en dónde estamos parados, y con esta historia es hacia dónde vamos y qué es lo que va a pasar con el transporte, porque algo se tiene que hacer con el transporte. La razón es claro y evidente que tenemos opiniones diversas, los usuarios, los transportistas, los concesionarios, los líderes, el gobierno, los choferes, todos tenemos una opinión sobre qué está pasando con el transporte público. Hablemos entonces de ello. Está esta mañana en esta mesa Dagoberto Rivera, presidente de la Federación Auténtica del Transporte de Morelos. Dagoberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gusto saludarte. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Está también Aurelio Carmona Sandoval, él es presidente de Rutas Unidas del Transporte Colectivo en Morelos. Aurelio, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días a todos y a ti y a tu auditorio. Está también aquí mi querido Enrique Rodríguez Zagal, presidente del Grupo Unido de Transporte Público en el Estado de Morelos, líder de taxistas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Al contrario, gracias por aceptar esta convocatoria para hablar del tema. A ver, la más reciente expresión sobre lo que está pasando con el transporte público en esos momentos es lo que está pegado en muchos de sus unidades, un letrero: audiencia, señora gobernadora, el transporte está colapsado, ¿no? Así lo han publicado. Por un lado, me refiero a las rutas, a lo que conocemos como microbuses, como rutas, y en el caso de los taxis, bloqueos constantes en calles con distintas opiniones y exigencias. Eso es lo que ustedes están pidiendo, reclamando. Los escucho con atención. ¿Quién quiere comenzar? Sí, Dagoberto. Bien, efectivamente nosotros, a la llegada de la gobernadora y antes en campaña, ella estuvo muy al pendiente de que ya traíamos precisamente una voz de que las autoridades que se fueron tenían que ajustar nuevamente la tarifa, porque ese había sido un compromiso que habíamos tenido con ellos en el último ajuste que nos dieron, de que era un emergente por cuestión de la pandemia, ¿no? Y que antes de que terminara su gobierno, pues ellos estarían ajustando las tarifas. Finalmente, digo, los políticos es difícil entenderles, ¿no? Estos ya no quisieron cumplir el compromiso, le dejaron el problema a la gobernadora ya lo conocía, ya lo sabía, y bueno, pues obviamente se tienen que dar los tiempos pues, para que la gobernadora se entere de cuál es la problemática. Pues obviamente ya cerca de unos meses más ya estaremos cumpliendo un año que la gobernadora ya tiene todo el conocimiento, y obviamente nosotros empezamos a ser público de que urge pues que se abriera un diálogo con ella para que pudiéramos tocarle precisamente el tema que ya se le ha tocado en 3 reuniones, estamos platicando. El acuerdo lo tuvieron con Cuauhtémoc Blanco, entiendo.
El acuerdo fue en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Uh-huh. El que gobernaba, porque sabemos que Cuauhtémoc vino a vacacionar y el que gobernaba pues, era Víctor Mercado. Con él fue el que finalmente se hicieron todos esos acuerdos, porque además, siendo secretaría, uh-huh, pues obviamente esa era una facultad que tenía, ¿no? Ahorita si me dices dónde está la secretaría, no hay. Ahora es una coordinación. Una coordinación, sí. Que por eso yo creo que la desmantelaron. ¿Tú crees eso? Pues yo digo que sí, la desmantelaron finalmente, pues para que pudiera haber otros funcionarios, uh-huh, pues que pudieran tener un panorama más amplio, como un organismo, que así le pone, un organismo descentralizado para ellos, ¿no? Y bueno, yo me imagino pues que para que haya opiniones y además para que tuvieran más controles, en vez de ser una secretaria, hay un coordinador, pero no es el que exactamente por ley sea el jefe máximo, ¿no? Yeah. Ahí manda pues para que sea el secretario de gobierno, después el subsecretario y algunos otros, y al último conlleva de que pues es un organismo. Bueno, lo dicen entonces, el acuerdo fue en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, con quien gobernaba, dice Dagoberto Rivera, era Víctor Mercado, hoy senador de la República. Aurelio, ¿el acuerdo fue de subirle a cuánto? ¿Y cuál era el fundamento del incremento a la tarifa? Mira, yo creo que si vamos a hablar de crisis del transporte, pues como tú lo comentas, ¿no? Hay que remontarnos desde la cuestión de que tuvimos un problema los 6 años cuando gobernaba Graco Ramírez, uh-huh, que en dado momento quería meter su famoso Morebús. Entonces, si nos remontamos en esa época, yo creo que los 6 años que estuvo gobernando Graco Ramírez, fueron 6 años de batalla, de los que en realidad nosotros, el gremio del transporte, se atrasó, porque era la incertidumbre de todos los concesionarios. Nos preguntaban como líderes, oiga, ¿y si viene Morebús? ¿No viene Morebús? Yo estoy por sacar una unidad nueva, y eso fue un retraso para todos nosotros, 6 años, imagínate, porque no pudimos renovar, porque en realidad lo que quería Graco Ramírez es hacer su famoso Morebús, en el cual pues no encajamos, porque él nos los comentó en una mesa, en un diálogo, que fue la única vez que yo me senté con él, uh-huh, porque él ahí nos dijo, la mitad se van para afuera, por no decir otras palabras, uh-huh, y la mitad se van a quedar, que no ¿la mitad de qué? De los concesionarios. Se iban a quedar sin concesiones. Pues. Es correcto. La mitad y no nada más eran concesionarios, eran operadores. Tampoco eran nada más concesionarios operadores, eran uh-huh, todas las familias, imagínate. Por eso es que nosotros estuvimos en una lucha, que en dado momento seguimos en ella, lo cual, pues posteriormente, te vuelvo a repetir, ahí fue cuando nosotros tuvimos el rezago, empezamos al rezago de las unidades. Posteriormente viene la pandemia, y en la pandemia pues todos nos fuimos abajo también. Claro. Entonces, perdóname, Aurelio, para hacer nada más una remembranza del proyecto del Morebús. El proyecto del Morebús era digamos, para tener la referencia rápida, era algo así como el Metrobús de la Ciudad de México, ¿cierto? O sea, un vehículo articulado que iba a recorrer ciertas avenidas principales en Cuernavaca, y que iba a ser operado por el gobierno, por una empresa gubernamental, ¿cierto? ¿Sí? Correcto. Ese era el proyecto. Sí, donde nosotros ahí en ese proyecto no encajábamos. Entonces, por eso... Se opusieron. Digo, pues hay que defender lo que es el patrimonio, ¿no? No nada más de nosotros como líderes, sino de todo nuestro gremio, que en dado momento pues lo tenemos atrás. Y no decir que no era precisamente el gobierno de Graco Ramírez el más transparente, ¿no? En lo que proponía en sus proyectos y en sus business. Sí, Enrique. No, nomás, mira, de lo que están tocando... En el tema del colectivo en relación al Morebús, por ejemplo, a nosotros Graco nos desarticuló en el taxi. Dio 4,420 concesiones de taxi, uh-huh, de manera que el acuerdo que tuvimos en el gobierno anterior era de que hacían falta regularizar 692 concesiones. Uh-huh. Llegó Graco, le planteamos que había un documento incluso de Marco Adame que en el que ya estaba el acuerdo, solamente para que nos entregaran. No les dio tiempo por los tiempos políticos en relación a las elecciones y demás, y nos metió, en vez de 692, 4,400 nuevas concesiones. Qué locura. Y nos saturó. Pero independientemente de eso, le pedimos que buscara la forma de cambiar. Hay incluso un documento que yo le hice a Meseguer, que fue desastroso como secretario de Movilidad. No. Bueno, ¿a poco? Bueno, le planteé cambiar el asunto de los taxis que habían otorgado a vehículos de color, con placas de taxi obviamente, y en los diferentes sitios y radiotaxis, para que
no entrara Uber porque todavía no llegaba. Todavía no estaban las Todavía plataformas. no llegaba, llegaron en el 2015 y lo permitieron. Y digo, ahí hubo una violación a la ley de transporte, porque la ley de transporte dice que nadie puede prestar servicio de transporte del cualquiera que sea si no tiene una concesión otorgada por el gobierno. Y digo, ahí Graco no solamente perjudicó al transporte colectivo, perjudicó al taxi, permitiendo la entrada de las plataformas y permitiendo y otorgando 4.400 concesiones, así como, bueno, como palomitas, pues. Y ese es parte de... Y una de las cosas que hay dentro del transporte es la falta de interés de los gobiernos en turno. Porque en el asunto, por ejemplo, del Morebús, lo que yo recuerdo que planteaba Graco era que se hicieran, los que no entraran, fueran los que surtieran al dichoso Morebús. Pero independientemente de eso, en este momento creo que hay la necesidad de reorganizar el transporte colectivo, pero que el gobierno le entre ahora sí que con el trabajo también de los concesionarios, para que se busquen alternativas de solución, porque el transporte está colapsado. Estoy de acuerdo con que se ha colapsado. Ahí creo que vamos teniendo puntos de coincidencia. Hay un colapso en muchos sentidos, ¿no? Hay un colapso operativo, hay un colapso en el tema del estado de las unidades. Es un clamor. Aquí hemos tenido abierto el Te hago tema una precisión. administrativo, de trámites. Una precisión en el asunto del transporte cuando nace el colectivo. El transporte colectivo nace porque el pulpo camionero, que no era por municipalizar el transporte, sino porque el pulpo camionero traía pura chatarra, si recuerdas. Sí, claro. Bueno, tú eras muy joven, pues eres muy joven. No, pero sí me acuerdo, pues había además 2 o 3 líneas nada más. O sea, sí, no los había chapulines, los chocolates y los urbanos. Nada más. Y el asunto de que saliera el transporte colectivo fue quitarle las concesiones a esos 3, al pulpo camionero, como se le llamaba en ese tiempo. No fue por la municipalización, sino fue por el asunto y no pasó, les pregunto, y con esto nos vamos a la pausa y regresamos, si me permiten, con las respuestas, porque tiene que haber cuestionamiento y tiene que haber sus posturas, por eso estamos abiertos a ello. ¿No pasó que se desarticuló en el 80 el pulpo camionero y después nació el pulpo rutero? A ver, yo creo que no se desarticula. El problema que antes eran concesionarios. Después llegaron las empresas las que hablábamos, Autobús Chapultepec, los chocolates, los urbanos, y evidentemente como despojaron a los concesionarios de aquellos tiempos, obviamente contubernio con León Bejarano, algún otro gobernador. Bueno, cuando ya llega don Lauro, evidentemente él tiene una confrontación con esas empresas porque ya habían abandonado el servicio, ¿no? Ya había muchos cementerios, porque obviamente a mí, resentido como concesionario, después me contratas como tu empleado, pues evidentemente empezaron a tronar a las empresas, ¿no? Las empresas ya estaban tronadas. Entonces, la demanda que había en las colonias, en las giras que hacía don Lauro, le pedían transporte, y con la confrontación que se hizo, y lo amenazaron que si no les daba una tarifa elevadísima y otras tontas casas que le pedían esos empresarios, pues él dijo no, pues ahí muere el asunto. Entonces inmediatamente él agarra y dice, vamos a hacer el nuevo sistema de transporte. ¿Cómo nos convocó? A todos aquellos que andábamos en el taxi, ¿no? Nos sacó de taxistas y nos dio una concesión de ruta. Así se comenzaba a presentar el servicio, me acuerdo. Bueno, así es, en cochecitos. Sí, en cochecitos empezamos. Todos esperábamos en el día que se hizo el sorteo allá en 1985, en diciembre, ¿no? Decíamos, bueno, pues ¿qué nos va a dar? Esperábamos las concesiones de taxi, ¿no? Pues a eso nos dedicábamos. Bueno, dio como resultado que dijo, no, les voy a dar un colectivo, ¿no? Taxi colectivo. Y bueno, ahí nació el sistema de transporte colectivo. Fue tanto la demanda ya que había, que finalmente los taxis o los coches que nos dio como colectivos, pues no alcanzábamos a cubrir la necesidad de la gente. Estaba vacío, pues, por todos lados, que no hubiera ese servicio. Inmediatamente empezamos a meter ya otro tipo de unidades, ¿no? Lo que había en su momento, porque no había fabricación de unidades. No. Entonces, obviamente, empezamos nosotros a condicionar, pues, que a una camioneta por ahí, bueno, pues vamos a hacer esa.
Bueno, se fue dando, y yo me acuerdo que por ahí en el 87, el que saca un sistema es la Ruta 20, los famosos taxivan, que ya eran más en forma, sí, ¿no? Y de ahí para adelante todos los demás dijimos, bueno, pues hay que empezarle a buscar. Empezaron a nacer las empresas, por ejemplo, una empresa que fue muy famosa, Alfa, y con muchas facilidades, y todos empezamos a comprar ya ese tipo de microbuses, porque daban muchas facilidades. Entonces así fue como fuimos construyendo el sistema de transporte colectivo. A ver, fíjense un poco de la historia, pero y cómo lo trasladamos a la actualidad, porque, a ver, yo recuerdo que esta misma pregunta que les estoy haciendo y les estoy planteando, la hacíamos hace 20 años, Dagoberto, en algunos espacios informativos en Televisa, cuando era Gustavo García Aragón, director de transporte, ¿te acuerdas? Sí, un ratito. Se hizo un estudio. Le sugerían a los choferes que respetaran los paraderos para que hicieran más eficiente el gasto de balatas y el gasto de... Y pues me parece que quedó ahí nada más el estudio, porque sigue siendo... Fue hace 27 años. 27 años. Sigue siendo un tema es decir, como si no hubiera pasado el tiempo, porque el reclamo o el tema en la mesa sigue siendo el mismo. La versión de los transportistas de que pues sube la gasolina, sube el diésel, sube el mantenimiento, cada vez tienen menos margen de ganancia. Y el que tenemos los usuarios, es decir, es que las unidades no están en buen servicio. Los choferes siguen conduciendo como si llevaran muebles y no personas. Van conduciendo, nos mandaron apenas una fotografía, ¿no?, de la ruta 17. Va manejando y va con el teléfono celular, lo estamos viendo todos. Así, el problema parece... va pasando el tiempo y no termina de haber salidas eficientes, contundentes, como que los compromisos de un lado y de otro. El regulador del gobierno es el mismo, de los transportistas es el mismo. Y en medio estamos los usuarios. ¿Qué dicen al respecto, Aurelio? Mira, yo retomo lo que te estaba comentando desde cuando fue la pandemia. Ya ves que por ella estaba gobernando Cuauhtémoc Blanco. Le hicimos la petición porque, si bien cierto, en la pandemia pues no hubo ganancias, al contrario, nosotros estamos buscando la manera de ver cómo conseguimos para dar este servicio, porque no había ganancias, no nos alcanzaba ni para la gasolina ni el combustible, pero nosotros nunca dejamos de dar el servicio. Posteriormente de ahí, que le hicimos la petición a Cuauhtémoc Blanco por medio de Víctor Mercado, que era el secretario de Movilidad y Transporte. Nos escuchan, hicieron el análisis ellos, tomaron en cuenta a la universidad para hacer el estudio, lo hicieron y... ¿Ah, sí hubo un estudio? Sí, sí hubo un estudio por parte de la universidad, en el cual el estudio pues no arrojó, no eran 2 pesos lo que arrojaba, porque en realidad nosotros venimos con una merma desde antaños también, como tú lo comentas. Entonces, posteriormente, pues nos dan los 2 pesos. ¿Qué negociamos? Pues de modo, pues, en pandemia 2 pesos, digo, pues de modo, pues hay que buscar la manera también. No podíamos en ese entonces también nosotros exprimir los bolsillos del ciudadano, ¿no? Porque pues todos andamos mal. Sí. Pero sí queríamos de la manera que si no nos daba en ese momento para ganancias, pero tan siquiera que se manteniera con el combustible para seguir dando vueltas. Y eso fue lo que sucedió. Había unidades que ya empezaban, como ustedes lo comentaron hace un momento, con el cementerio de unidades, porque no había ni para las refacciones. Entonces ahí se logró los 2 pesos, seguimos trabajando. Tan es así que hoy en día ya van a ser 4 años en septiembre de esos 2 pesos que Cuauhtémoc Blanco nos dio. O sea, el último incremento fue de 2 pesos a la tarifa, pesos, que fue de 8 a 10. De 8 a 10. De 8 a 10. Sí, creo que nosotros el colapso del transporte fue precisamente la pandemia. 2 años sin ganar nada. Nada completamente. Entonces, pues esa es la situación. Yo creo que posteriormente ahí nosotros, son las elecciones, entra gobierno por Margarita González Arabia, en el cual pues nosotros desde antes que se fuera este gobierno le habíamos comentado que sí es cierto que había un compromiso de la autoridad saliente para que nosotros nos pudieran aumentar. Bueno, en este caso no es aumento, ¿verdad? Nosotros decimos un ajuste de tarifa. ¿Cuánto la están solicitando? Tenemos que volver a someternos a la cuestión de un estudio. Ah, bien. Tiene que haber un estudio. Precisamente por ahí ya con nuestra gobernadora Margarita ya, como bien lo comentó el compañero, ya tenemos reuniones con ella. Bien. Entonces no se ha hablado, sí le hemos dejado en la mesa que sí es cierto, hay una necesidad y precisamente ella nos ha comentado que hay un proyecto que en dado momento pues nos lo va
a saber llegar, para que también nosotros lo analicemos. Nosotros le hemos comentado en repetidas ocasiones, gobernadora, nosotros encajamos con concesionarios en ese proyecto. Ella nos ha afirmado que sí, que es verídico, pero hasta ahorita no tenemos ese proyecto. Estamos en espera. A ver, digamos por trámite, por protocolo administrativo, tienen que esperar el estudio, ¿no? Pero ustedes saben cuánto necesitan de incremento. Ustedes tienen muy claro, porque reciben cuentas, hacen cuentas, saben cuánto cuestan las llantas, las refacciones, todo. ¿Ustedes cuánto necesitan? No hablo de cuánto están pidiendo. ¿Cuánto necesita en promedio en este momento un concesionario de ajuste de tarifa en pesos para estar, digamos, a nivel competitivo y poder poner sus unidades en un sistema eficiente? Mira, sería un tema, primero, si damos alguna cantidad, pues obviamente es un programa que tiene su rating y lo vamos a Nos escuchan polemizar. Como 2 personas nada más. No, como 2 millones. Como 2 personas. Lo vamos a polemizar, ¿no? Y lo que menos queremos precisamente es nuevamente levantar el polvo, porque hay muchos problemas en el Estado. Obviamente vamos a esperar a que finalmente la gobernadora, que nos ofrece de 2 a 3 meses, cuando nos pudiera presentar una propuesta. Ella dice que quiere modernizar. Bien. Ella no quiere arreglar, dice yo quiero modernizar. Y nosotros hicimos compromiso con ella que íbamos a esperar que finalmente tengamos en la mesa cuál es la modernización que ella nos plantea, ¿no? Se supone que nos está ofreciendo que nos van a apoyar, porque nosotros les decimos que pues, definitivamente no hay. Lo que tengo de patrimonio es un camión viejo, pues que ya no vale la cantidad ni siquiera para que yo la dé de enganche. Entonces, obviamente, todo ese escenario ya se lo hemos planteado a la gobernadora. Yo creo que ella está haciendo sus estudios en ese sentido y esperemos pues los tiempos que nos ha pedido para decir, oigan, ¿saben qué sí va a haber o saben qué no va a haber? Ya en ese momento ya tendremos nosotros una posición firme en ese sentido, pues para hacer ver la realidad, ¿no? Si es que no la quieren ver en este momento, que se vea la realidad real del transporte. ¿Que está colapsado? Sí está colapsado. Bien. Y los taxis, mi querido Enrique, a ver, para empezar, dime algo. ¿Cómo es eso que hay más de 150 organizaciones de taxis? Esto es... El pues tema sí, son más de 4,000 solo con Graco. Solo con Graco son, en la zona conurbada hay alrededor de 17,000 taxis. Uy. Cuéntale las 3,500 de Sergio Estrada. Bueno, sí, por eso. Es que cada gobernador que se ha ido anexando herencia, ¿no? o viendo por cada sexenio que hacen su agosto los gobernantes, pues más o menos 17,000. Solo en Cuernavaca, zona metropolitana. Zona metropolitana. O sea, que habrá unos 25,000 en todo el estado. No, 20,000. bueno, yo creo que unos 25. 25, sí, ¿no? Sí, porque las otras zonas, Jojutla y Cuautla también tienen sus situaciones, pero imagínate nada más en Cuernavaca. Bueno, ¿y ustedes cómo andan con la tarifa? Bueno, ustedes no tienen una tarifa fija. No hay una tarifa fija. Es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda, o sea, es la negociación que se hace con el taxista. Exacto. En el momento, pero anda promedio en un viaje cortito en Cuernavaca entre 40 y 50 pesos. Entre 40 y 50. Más o menos así más la dejan, ¿no? Eso anda. ¿Y les alcanza? Mira, el tema es que son tantos vehículos que es difícil ajustar la cuenta, la gasolina y el chivo del chofer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí tienen que rifársela, tienen que trabajar mucho más que antes. Antes, la verdad, el taxi era un buen negocio porque había ganancias y había quien llevar y no había la saturación que existe en este momento, pero ahora aumentan las plataformas. Sí, claro, tienen más competencia, ¿no? Hay más competencia. ¿O sea, están colapsados también? Mucho más que colapsados, pero yo quisiera decirte que aquí el asunto es, por lo que comentaba Dagoberto y Aurelio, la gobernadora tiene una visión del transporte creo que un poquito diferente. El asunto es quién le va a ayudar en la coordinación para hacer que se cumpla con ese objetivo. Porque antes del programa yo comentaba, el problema del transporte es responsabilidad del gobierno en turno. Los gobiernos que han existido no les ha importado el transporte. No hay estudios de necesidades en relación a tarifas, no hay estudios en cómo nació el transporte. Don Lauro le pedían transporte en las diferentes colonias, en diferentes lugares. No hay un análisis, no hay un consejo que funcione. Todo se ve a ver cómo se obtienen ingresos para el gobierno sin ver las necesidades no solo del concesionario. Porque el transporte
finalmente para el servicio del pueblo, para satisfacer las necesidades del usuario. Pues esencialmente, ¿no? Esencialmente, ese es el tema, la razón de ser. Ese es el tema. Pero no les importa en cada gobierno, y lo digo así claramente, nosotros somos lo que el gobierno permite que seamos, o somos el resultado del gobierno que tenemos. O sea, no les importa el transporte y nos hacemos trizas en el transporte nosotros mismos, porque no hay el interés de la autoridad de buscar cómo se presta un buen servicio, de qué manera es. Bueno, tantas concesiones en cada gobierno es por dinero. O sea, no es porque quieran satisfacer la necesidad del transporte. O sea, no es bondad del gobernador. No es bondad del gobernador, es negocio. Y además, mira, el tema de la dirección de transporte, después coordinación, secretaría, todo lo que me digas siempre se ha visto a través del gobierno como la caja chica del Estado. La caja donde se recaudan los dineros que no entran a la caja. Esa es una realidad que todo el mundo lo sabe, los usuarios lo saben. Bueno, ahorita que está combatiendo Margarita, la corrupción, ¿por qué quitó al primero que puso? Porque le falló en algún aspecto, ¿no? Entonces todos los ciudadanos sabemos que ir por una tarjeta de circulación, ir por una licencia y demás, en el pasado se manejaba de otra manera. Era con entre a fuerza. ¿Quieres una licencia de chofer? Una mordida. Y ese asunto, bueno, en este momento que está buscando la gobernadora acabarlo, es todo un tema que digo, y finalmente es la situación del gobernante en turno, que es Margarita. En los demás gobiernos, y yo no culpo a los directores de transporte ni de tránsito, no. El gobernador en turno es el responsable. O sea, no puede moverse lo que pasó con Margarita, claro, sin el conocimiento del gobernador en turno. Claro, y ahí estuvo la decisión de vámonos, ¿no? Así es, entonces, tiene que pasar. Y no hablando, no por hablar bien de los directores, porque finalmente tienes un perito, quiero 5,000 pesos a la semana. Uf. Bueno, a ver, me voy con estos mensajes. Tengo mensajes en redes sociales, nos están escribiendo en redes sociales. Linda Ochoa dice, puede ser que las calles de Cuernavaca, es una reflexión que hace, no se presten para un morebús, pero en la Ciudad de México funciona muy bien, es un servicio de calidad. Algo se podría implementar aquí, como que los taxis y rutas pasaran una revista anual para dar un servicio más seguro. No sé si lo hagan. Bueno, si están obligados a hacerlo. Esa es la pregunta que hay, ¿no? Acaba de haber... Están obligados, están en eso, ¿no? En este momento, ¿verdad? Y llegó Anastasio Solís Leso, ¿no? A esa área, justamente. Que ahora es el director de transporte público y privado. Y privado, de las dos. Sí. Bueno, tenemos, por cierto, una plática pendiente también con Anastasio Solís Leso. Bueno, le hemos pedido audiencia para poder platicar. Entiendo que hay ya muy avanzada la plática para que pronto nos pueda recibir y platicar justamente de estos temas. Porque de lo que se trata, amigas y amigos en el auditorio, es que nos escuchemos en el tema, escuchemos las distintas voces en el tema y iniciemos un proceso de construcción de algo que tiene que derivar, y yo espero, hago votos porque así sea, que derive en un proyecto, en un plan, en un programa, lo que sea que tenga que suceder, o todo junto, una política que no solamente resuelva lo que hoy está aquí claro puesto en la mesa, y estamos creo que de acuerdo los usuarios y los concesionarios, el transporte está colapsado, ¿no? Pero ¿cómo le encontramos una salida? ¿Y hacia dónde? Voy a la pausa y de regreso, si me permiten, analizamos estas otras experiencias que ha habido, porque las ha habido en ciudades como Pachuca, como León, con un poco la misma discusión, ¿eh? O sea, al principio hubo resistencias en la Ciudad de México mismo también con el Metrobús, ¿no? Hubo resistencias, hubo decir, no, Y finalmente hubo un camino y un acuerdo. Vamos a ver qué hay sobre el tema, qué hay sobre la mesa, qué les plantean, porque así son estos temas, siempre han sido así. A ver, aquí en esta mesa, cuando hemos analizado el tema, yo lo dije aquí en esta mesa, hay experiencias en ciudades como Pachuca, con el Tuzobús, en Chiapas, con el Jaguar, en Monterrey, acaban de implementar algo muy parecido, Querétaro, ciudades en las que igual han llegado a un punto de inflexión, un punto de conflicto con el transporte, con los concesionarios, y el gobierno toma una decisión y dice, a ver, en estas avenidas, las principales, estas, entramos con un servicio articulado, se crean 1, 2, 3 empresas que supervisa y casi forma el gobierno,
Les invitamos a que formen parte de ellas. Vamos a poner coches eléctricos o con diésel ecológico, etcétera. Nosotros vamos a dar el servicio. Y lo que ustedes venían dando con servicio en Plan de Ayala, en Cuauhtémoc, en Vicente Guerrero, etcétera, ahora las van a dar de las colonias a acercar a la gente a esas, para nutrir lo que llamaban ellos los ramales principales. Algo así, recuerdo muy bien el argumento en la ciudad de León del tema, porque conocí el asunto de cerca con el transporte allá con las orugas. ¿Qué opinas de un proyecto así? ¿Qué opinan, Aurelio, Dagoberto? Mire, yo del único que puedo decir que efectivamente fue un acierto es el que tenemos en León, porque efectivamente ahí efectivamente se quedó el transporte, se pusieron de acuerdo todos los transportistas, no desaparecieron a nadie, se pusieron de acuerdo y obviamente hay una ganancia para todos. Ahí los apoya mucho el municipio, o sea, les da recursos. En todas las demás otras partes, lo que es cierto es que te invitan a participar, pero como la economía de la mayoría de los funcionarios no es abundante, evidentemente te comen y te desaparecen y al último te quedas sin nada. ¿Y quién se queda? Los grandes empresarios junto con los políticos. Resulta que para ese tipo de proyectos el gobierno sí le mete billete, ¿no? Sí invierte. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, concesionarios de manera individual, pues nunca quieren invertirle, ni te quieren ajustar una tarifa como debe de ser, porque ellos son los primerititos que salen diciendo que no hay todo eso, ¿no? No te apoyan en lo más mínimo, las corrupciones tremendas que hay, porque bueno, el transporte no estuviera, el de Morelos, no estuviera como está, si finalmente no hubiéramos tenido tantos gobiernos corruptos, de que mientras que los dirigentes queremos que se cambie la imagen, por otro lado, pues la corrupción es, oye, pues ¿para qué le metes 15 o 20 mil pesos? Ve allá y das 1,500, 2,000 pesos en la revista y se acabó. El gobierno ha contribuido mucho para que estén las condiciones como están. Échale una limpiadita, una tapizadita por ahí, te pasamos con una mordida, te pasamos tu revista. No, sin mordida y sin nada. Y desafortunadamente los dirigentes a veces también nos hemos prestado a eso, ¿no? Oye, ¿qué quieres la revista? ¿Cuánto? 2,500. Más vale darle los 2,500 que meterle 10,000. No, por eso estamos en las condiciones que estamos, porque todos podemos ser corresponsables de algo que hemos dejado de hacer, ¿no? Primero, pues habernos prestado. Segundo, pues haberse coludido con los gobiernos. Cosa que finalmente un gobierno a los 6 años se va y el otro trae otras cosas diferentes, como el caso de Margarita. Dice, a ver, vamos a modernizar. Oye, pero ahora sí nos encuentras bien tronados económicamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues esa es la pregunta, ¿qué hacemos y por dónde vamos a caminar? Aurelio, el proyecto, el Morebús, la Oruga, el Metrobús, ¿es viable técnicamente en Cuernavaca, en la zona metropolitana? No, la verdad que no. Yo creo que aquí como... No, definitivamente no. Te vuelvo a repetir, lo dijo la ciudadana. Linda Ochoa, no sé si... Linda Ochoa, sí. Que efectivamente a lo mejor si hacen, adecuan las vialidades, pues puede que sí. Aquí lo más importante es, como te habíamos comentado desde un inicio, que los gobiernos en dado momento nos tomen en cuenta, ya que en dado momento los anteriores pues nada más era como un negocio para ellos y a nosotros, haz de cuenta que nos hacían a un lado. Entonces ahí no coincidimos. Yo creo que hoy en día estamos en espera de un proyecto que nosotros también estamos haciendo el propio de nosotros, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que buscar la manera, sí, darle una solución. Y yo te voy a decir una cosa, si el transporte está como está, porque si bien cierto, los gobiernos anteriores dejaron que nacieran las plataformas. ¿Por qué en Cancún no hay plataformas? ¿Por qué no hay Didi, Uber y todo eso? Porque hay un sindicato que no los ha dejado entrar. Bueno, fíjate, y no es el gobierno, es un sindicato que en algún momento dijo, no, pues cómo vas a quitarle, a entrarle con una competencia desleal. Así es aquí en Cuernavaca o en Morelos. Si las autoridades ya hubieran acabado con esa plaga de servicio desleal, porque es un servicio desleal para todos nosotros. Ellos no pagan los 10 conceptos o 12 conceptos que nosotros sí pagamos. ¿El de las plataformas? Sí, de las plataformas, y otro que por ahí está bien mencionado, que ya están cerrando, ya cerraron por allá. En Sosocotla, y bueno, pues quieren dar un servicio sin permiso, sin nada, sin concesión. Ahí dice la ley, el reglamento de hoy coordinación, que efectivamente si no tienes una concesión no puedes explotar un servicio o dar un servicio colectivo
si no tiene las garantías para poderlas dar al usuario. Nosotros pues tenemos concesión, y te vuelvo a repetir, sí pagamos. Todos esos, ese pirataje es lo que a nosotros también nos ha venido comiendo. Poco a poco nos ha venido comiendo. ¿Por qué? Porque las plataformas le pegan a los taxistas. ¿Y los taxistas qué hacen? Pues servicio colectivo. Y Sí, eso claro. nos pega a nosotros. Sí, es una cadenita, ¿sí me entiendes? Ayer estaba yo en el Seguro Social esperando el servicio, el camión, y pasaban unos taxis llenos de gente, y se paraban y pitaban, prendían la luz, y no le entendí que... le pregunté a alguien, ¿por qué hacen eso? Dice, es que van para Jutepec, ese va para Jutepec y va levantando pasaje. Dije, ¿cómo? Es un taxi. Bueno, para que veas, te das cuenta. Entonces, aquí es para que la autoridad, o sea, hoy en día la coordinación, nosotros ya metimos también nuestras inconformidades a los compañeros taxistas que hacen ese tipo de servicio, que no lo deben de hacer, porque si bien es cierto, pues entonces... competencia desleal. Es una competencia desleal aquí en Por Morelos. todos lados, Por ¿no? todos lados. A ver, dice Alicia Pérez, la verdad siempre le incrementan al pasaje y siempre está pésimo. A los ciudadanos que ocupamos el transporte están muy mal estado las unidades, el servicio es pésimo. Es fatal, dice Alicia Pérez. Sí, que es un tema de reclamo que tenemos ahí. Digo que tenemos porque lo tenemos. No, y comentarte que es verídico. Lo que pasa es de que si nosotros también no ingresa, ¿cómo adecuamos las unidades, no? Por todo eso lo que te hemos estado comentando. Hay mucho pirata aquí en Morelos, y es lo que también a nosotros no nos deja sobresalir. Aún así, hoy en día, con este gobierno, en este caso nuestra gobernadora nos ha comentado, a ver, arreglen las unidades para poder dar el segundo paso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos endeudando, estamos pidiendo en el banco, en Electra, en Coppel, o sea, el compañero que en dado momento necesita arreglar esa unidad, es más, la estamos hasta sacando por nosotros mismos. Hasta que no la arreglen, compañero, pues ni modo, hay que arreglarlas. Hoy sí estamos reparando las unidades. Bien, ahí está el compromiso entonces de que habrá eso. Y oigan, el tema del código de conducción de los conductores, si tenemos la foto y las podemos poner, nos enviaron una persona, nos enviaba, porque hicimos aquí la convocatoria, digamos, a ver, vamos a documentarlo, y lo hemos sugerido siempre, documentémoslo bien, porque entiendo que es un dato que ustedes necesitan, ¿no? El número económico de la unidad, el operador, la prueba del operador, nos lo mandaron, es una imagen pues, muy elocuente y que vemos muy seguido, yo la veo muy seguido cuando voy en el transporte público, el operador, pues la música a todo volumen, los que lo tienen a todo volumen, y chateando, ¿no? Pues van manejando una unidad, llevan arriba 20, 30 personas, necesitan ir al 100% concentrados. ¿Cómo hacerle con ese tema, Que incluye a los taxistas también, con la ayuda de la autoridad, de la autoridad de tránsito. Uy. Final, ese es el tema. Mira, para que le entres. ¿Cuál, no? Sí, corrupción. Pero el tema sí es cierto, o sea, finalmente es corrupción. Pero aquí se necesita de que todo el mundo participe, porque las cosas funcionen, cambien. Aquí no importa de qué color sean los presidentes municipales o el gobernador en turno, sino que quieran que las cosas funcionen, porque, por ejemplo, hablaban en el asunto del Morebús o de los otros estados de la República que han metido. Aquí yo les pregunto, ¿se acuerdan del asunto del abasto de medicina? ¿Quién lo manejaba? O sea, ¿quiénes son los dueños de los laboratorios que surten al IMSS o al ISSSTE o eso? Pues los que eran senadores y los que eran diputados federales y los que han sido secretarios de Estado. Además, sí. Dame una notaría. Por ejemplo, dame una notaría, o ¿cuántas notarías me tocan? Y se exhiben entre ellos mismos. El asunto del transporte colectivo o de las diferentes empresas de transporte público federal, pues, ¿quiénes son los dueños? O sea, aquí, por ejemplo, les vamos a meter, dijera Dago, ¿quién tiene ahorita tronado a su socotla con el tema de las concesiones o del servicio que están pidiendo? ¿Qué pasó en Tepoztlán? A ver. ¿Qué pasa con todo ese asunto? A ver, voy a ese tema porque aquí no hay problema para decirlo. A ver, vamos primero a este asunto. Miren, este nos lo mandaron, es la unidad A-24149-P. Creo que es la ruta 17, ¿no?
Sí, parece la ruta 17. Ahí está, la secuencia de fotografías con el conductor. No, ese es uno de los tepostecos, ¿no? No, es la 17. Es la 17. Ahí está es la morado 17. y Ahí amarillo. está. Sí, ruta Morado y amarillo, verde. con el teléfono celular a una mano, ¿no? La conducción. Hay un tema ahí. Sí tiene que pasar por la autoridad, pero tiene que pasar también por los concesionarios, por el dueño, decir, a ver, señor conductor, va para abajo, ¿no? ¿O qué hacen ustedes internamente? Mira. ¿Los multan? ¿Qué hacen ustedes? Ahí yo he propuesto con los diferentes directores o con la autoridad en turno, es créate una plataforma Ujú. como para sacar las citas, que ahora está muy de moda sacar citas para recoger tarjetas y para recoger placas, créate una plataforma de conductores de transporte público, Ujú. donde den su número de licencia, donde se registren. Ujú. Y que el ciudadano pueda denunciarlos y la autoridad sepa qué conductor es y lo pueda sancionar. Entrar a una aplicación y verlos y decir, es este conductor. Así es. Denuncia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dagoberto sube a un chofer, le da el trabajo y él se pone a echarle ganas ahí a la chamba y se pone a chatear. Ujú. Dagoberto no lo va a controlar. O sea, Pero debería, ¿no? Sí, Sí, Aurelio, a ver. claro que sí. Yo te comento que en este caso, en mi caso sí lo sanciono, se van a veces hasta con la unidad parada. ¿Por qué? Porque se sancionan los operadores. ¿Pero por qué se para la unidad? Sí. Porque también carecemos de mano de obra. Entonces, pero sí se sancionan, ¿eh? O sea, si depende la falta que haya hecho el operador, pues sí se sanciona 1, 2 o 3 días, dependiendo. A ver, Pero los sí se ciudadanos- castigan, ¿eh? Sí, Los pero- ciudadanos se quedan con la idea de que como eso ya pasó, dicen, pues no pasa nada, ¿no? Sí tenemos esa idea. Bueno, Ah, entonces la tenemos. la Esa es otra la parte otra que no parte. conocen es que finalmente en cuanto nosotros nos enteramos por redes, inmediatamente al operador se le manda a sancionar, independientemente que el permisionario quiera o no quiera. ¿Sabes qué? Esta es la imagen de la ruta y como tanto no te podemos permitir. Se va sancionado su operador. Ya sabemos que hay una ausencia tremenda de operadores, ¿no? Todos estamos sufriendo por operadores. ¿No hay operadores? Tenemos ¿Por? no hay mano de obra. No hay mano de obra. Y Entonces, luego obviamente, la ley. tenemos mucha unidad también parada. ¿Por qué? Porque no hay operadores, ¿no? Ahora se dejan querer mucho los operadores. Ya no aguantan más que 2, 3 días y los demás días, o sea, hay una ausencia tremenda. Mira, yo te quiero comentar, por ejemplo, Leo Metostli. Si el gobierno, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, que es un transporte federal, Ujú. Estamos hablando de Es servicio federal. que ni siquiera debió haber llegado a las manos del gobierno. Bueno, se da un accidente, ¿no? Ujú. Y resulta que el vehículo que se accidenta era del que se decía el papá del gobernador, ¿no? De Cuauhtémoc Blanco. Ujú. Bueno, no tenía seguro la unidad. Obviamente la gente no le importó eso, ¿no? O sea, Juan Tlacotenco dijo, es mi gente de aquí, tiene sus costumbres, hicieron lo que tenían que hacer y apretaron a la empresa. La empresa dijo, bueno, pues vamos a hacernos cargo de toditito. Se hicieron cargo de toditito los gastos que se tuvieron que haber hecho, finiquitos y todo eso, ¿no? Pero el problema no paró porque Juan Tlacotenco dijo, ya no los queremos. Crearon algunas otras y de todos modos dijo, tampoco ya los queremos. ¿A quién quieren? No, pues queremos a Pullman. Bueno, el gobierno que se fue cumplió donde fue de manera provisional que se iba a dar un servicio y que iba a entrar alguna otra empresa completamente nada más para San Juan Tlacotenco. Les dieron su gustito. Pero bueno, llega el gobierno de Margarita y ella decide que finalmente se vaya a Pullman a prestar el servicio y que los Ometostli pues se repleguen para Tepoztlán, ¿no? Entonces son de las cosas que decimos, pues eso no puede ser. Es como ahorita, por ejemplo, ¿no? En Sosocotla. En Sosocotla no hay razón de ser de que aquellos amigos, porque son indígenas, ellos quieren tener su propio transporte. Se anunciaron un servicio de transporte que se llama TIX. TIX, así es. Sí. Pero ¿sabes qué es lo más grave? Que finalmente hay una diputada federal que viene por el lado de ella, de Chiapas, que ella misma está empujando toda esa situación y es una diputada de Morena. Y que inclusive dice que le está bajando recursos para que finalmente genere un conflicto. A ver, Aurelio tiene otra versión. Sí, lo que pasa que esa diputada, Patricia Arismendi, ella es socia de la empresa de estas unidades, se llaman pero de las unidades nuevas, o sea, Del vehículo, de la fábrica. Ah. Ella es socia, precisamente pues está haciendo su agosto, ¿no? Que O sea, vende- su mete sus redondeo ahí, porque yo soy dueña unidades de la chinas. empresa. A ver,
Ah, son chinas. Son King Loan chinas. se llaman. King Loan se llaman esos. Pero ahora ya- Entonces, chingón. sí tenía yo razón. Sí. O sea, los personajes de la política son los que le ponen en la torre a los diferentes núcleos de trabajo. Vinieron a destabilizar un municipio, bueno, una comunidad o un municipio donde históricamente conocemos que son ingobernables. Sí, Dagoberto, pero hay un tema ahí también que hay que poner en la mesa, lo digo como usuario, porque también tenemos aquí las denuncias y las quejas y nos han llegado los mensajes. Lo mismo para el servicio a la zona sur, lo mismo del servicio a la zona sur poniente, lo mismo para la zona oriente. Hay una cantidad importante de gente moviéndose, sobre todo en horas pico, pagan un boleto que igual que el que va sentado y van 15, 20, 30 personas paradas en un pullman o en un láser o en un TER que va a la Estrella Roja que va a Cuautla, en la carretera. Es diferente. No debiera ser. No tendría por qué ser. Entonces, hay un asunto ahí, me parece, y se los pongo en la mesa a todos los transportistas, a la autoridad reguladora federal, estatal. Hay una necesidad de transporte en horas específicas que no está cubierto, porque evidentemente el que vengamos parados en el servicio, igual con los verdes, igual, o sea, por donde le veamos, es insostenible, pues, ¿no? El tema. Yo te No diría, puede ser. Si no lo haces así de esa manera, no salen los gastos de operación. Porque además nada más es una hora pico. Después de las 9 de la mañana, cuando las unidades andan completamente vacías, ¿quién puede cubrir ese gasto? Porque la unidad, lleves gente o no lleves Dagoberto, gente... Pero no tendría que haber, en todo caso, un número de corridas más pegadas para que las unidades fueran con el número de pasajeros que se cierran las necesita. frecuencias. Las frecuencias Se cierran. cierran y se cierran. En la hora pico se cierran. Pero en algunos casos no se ven. Pero es que hay una hora- operativamente, ¿no? Hay una hora pico que... Ahí hay un tema, en hablando de unidades de transporte federal. De lo que tú estás hablando del TER y de los Pullman o de los láser, es transporte federal, que está haciendo colectiveo, de alguna manera. Piensa nada más. Piensa nada más. Que está ¿por qué? Porque hay lo que yo decía en algún momento fuera del programa. Hay una falta de gobierno, hay una falta de regulación del gobierno. El gobierno es responsable de la mayoría de cosas. Y una de ellas es el transporte. ¿Por qué? Porque no le pone interés, no funciona el Consejo Técnico Consultivo, no se nos toma en cuenta. Los diputados que llegan a la cartera, de la Secretaría de Transporte, no conocen del tema, le dan largas, no hay intervención en casos como el transporte, la salud, 2 o 3 temas que son importantísimos, la seguridad, todo el mundo, bueno, en el tema de la seguridad, ¿qué le pasó a la ruta 11 o ¿cuántos Temisco, ¿no? 3 muertos y... ¿Cuántos permisionarios te mataron? 3 muertitos. Pregúntales en Cuautla cómo les está yendo con 3 unidades quemadas inseguridad. y otras tantas dañadas. O sea, está el tema también de seguridad, es el tema de infraestructura urbana, las calles. Es todo un tema en el que una hora de programa no basta para resolverlo finalmente. No. Pero habría que buscar que el Consejo funcionara, que el Consejo de Transporte Público funcionara y que no fuéramos por ser protagonistas políticos, que esa es la otra parte de la historia. Si se le sigue dando tratamiento político, esto no opera, o sea, no es un asunto de elecciones, es un asunto que tiene que trascender en los años para que tengamos un servicio eficiente los ciudadanos. El hecho del aseo ha crecido gracias a lo mismo que pasa con el transporte, con la salud y con lo demás. Claro. O sea, todo eso ha crecido gracias a que los que han llegado a gobernar pues no tienen la menor idea. Lo único por lo que llegan es por el salario y por los negocios que pueden hacer, como la diputada con su empresa china o lo que sea, ¿no? Pues efectivamente una hora de programa no es suficiente para abordar un tema tan complejo. Esto tiene más ya características de un fenómeno, ¿no? Claro. De un fenómeno social, Claro. económico, que requiere, pues tiene muchas vertientes que requiere. Pero en principio eso y es lo que buscamos, ¿no? Este aporte de escuchar, Y empezar a hacerlo, escuchar ¿no? voces, empezarnos a escuchar, entender. Hoy nos quedamos, me parece, todos con Y te doy la por lo razón. menos algunas cosas, ¿no? Y te doy la razón porque Ustedes había un opinan. programa de radio hace muchos años que veía las causas sociales y le funcionaba, pero cuando se volvió negocio
pues valió para dos cosas. No, ya empezó a mandar mensajes a la... No, pero... No, está bien. ¿Por qué lo digo? Es tu opinión. Es mi opinión, pero además yo lo viví, pues. O sea, me llamaban para pegarle al gobierno 10 minutos o 5 minutos y después ya nunca más me volvían a llamar. Y cuando se les ocurría otra vez pegarle a algún funcionario, me hablaban porque a mí... Digo, híjole, mi pecho no es bodega, dicen por ahí. Y entonces, palo, y espérate. Ya oye, ya no lo voy a invitar, móchate. Y en tu caso, digo, finalmente es una situación que se está abriendo. Somos un medio público, para empezar, no somos medio privado, somos un medio público. Estamos obligados a tratar los temas que le interesan a la gente. A la población, para que la población sepa lo que está pasando. Yo sí quiero aprovechar tu medio público para que efectivamente, así como te mandaron las fotos, nos las hagas llegar, porque sí hay sanciones, para que lo sepa la ciudadanía, no se queda nada más en mano. Todos los reportes que nos llegan, tenemos que echarle Es un compromiso, así lo haremos. Mira, les aprecio mucho, perdón, Enrique. Uno de los temas que se quedó en el tintero, que finalmente es por la falta de organización del mismo gobierno, la prestación de servicio de transporte en moto, que es un peligro. Bueno, las plataformas. Sigamos hablando del tema, ¿les parece? Invítanos una próxima y hablamos todo del mototaxi, de los taxis. Hablemos del tema. Sí. Hablemos de todo lo ilegal. De los temas, porque hay muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Y estamos buscando también la parte gubernamental. Estamos ya en el trámite. Yo no tengo toda la razón, solamente hablo en relación a lo que yo pienso y creo, ¿no? Así es, en general, las opiniones de cada quien. Le aprecio mucho a Dagoberto Rivera, presidente de la Federación Autética del Transporte en Morelos. Gracias por tu presencia, Dagoberto. Aurelio Carmona, presidente de Rutas Unidas del Transporte. Enrique Rodríguez Agal, presidente del Grupo Unión de Transporte Público. Muchas gracias. Gracias por asistir esta mañana a este diálogo en la Radio Ciudadana. Nos vamos, gracias, ya sobre el tiempo. Laura Duarte en el Ojo de la Mosca. A continuación, sigan en la programación de RTV Morelos Radio. Muy buenos días. Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día. Estás escuchando